Y en el ojo de la tormenta no solo está el presidente Guillermo Lasso como responsable político de todo esto, sino el ministro de la Policía del Interior, el general Patricio Carrillo, quien además es señalado como el supuesto autor de delitos de lesa humanidad en el paro popular indígena de junio último. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, inició el proceso para el enjuiciamiento político contra Carrillo. Por eso le hemos invitado a conversar en este momento muy delicado para el Ecuador. Yajaira, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando, un placer. Latinoamérica de la misma manera. Como tú bien lo has dicho, Ecuador está viviendo una de las peores crisis de seguridad a nivel latinoamericano. Al inicio del periodo del presidente Guillermo Lasso, él calumniaba la figura del presidente Rafael Correa diciendo que si votaba la gente por nosotros, por la Revolución Ciudadana, nos volveríamos Sinaloa. Pues Sinaloa se ha quedado corto frente a... En vista de sus calumnias que no han terminado, no han cesado desde el primer momento en que él salió a la vida pública, pues ahora nos damos cuenta que él es la cabeza del narcotráfico, él es la cabeza de la delincuencia organizada en nuestro país, en donde se ha brindado la oportunidad a que las bandas delictivas tengan el control de las cárceles, el control de la ciudadanía y no cese absolutamente nada en cuanto a lo que corresponde a un control que debe hacer el Ejecutivo. En ello del Ejecutivo está el ministro Carrillo, quien no podemos olvidar que es el brazo ejecutor de la ex ministra María Paula Romo dentro de los actos de lesa humanidad en octubre de 2019 y que ahora ostenta el cargo gracias a lo que él mismo ha expuesto a nivel público, a las observancias que ha hecho la CIA en los Estados Unidos y también las observaciones que ha presentado María Paula Romo para que él sea ministro. Él actualmente ostenta el cargo de ministro del Interior, pero abandonando de manera indolora, inhumana a la Policía Nacional, convirtiéndolos en carne de cañón en cualquier espacio público, incluso privado de las instituciones, y a ellos les echa la culpa de la inseguridad, cosa que a nosotros nos alarma como ecuatorianos, porque para el paro junio 2022 hubieron armas, hubieron uniformes, hubo gasolina para los autos, pero para el control y la seguridad ciudadana no existe ninguna herramienta de trabajo. Pero Yajaira, también esto ocurre en un contexto bastante delicado porque te comentaba fuera de cámaras que leí la entrevista que le hacen al embajador de los Estados Unidos y él se reafirma en algunas denuncias siendo embajador, lo cual es sorprendente, en otro país no pasaría eso. En Estados Unidos no aceptarían que jamás un embajador diga estas cosas, pero bueno, lo dice, que hay narcogenerales, que hay militares involucrados, que hay jueces involucrados con el narcotráfico y el relato político, en cambio, de los medios que acolitan al presidente Lasso y al señor ministro de Interior, señor Patricio Carrillo, hablan al movimiento indígena, a la Revolución Ciudadana, a las organizaciones sociales, pero el embajador jamás mencionó ni a la Revolución Ciudadana, ni al movimiento indígena, ni a las organizaciones sociales. Como tú dices, Orlando, la criminalización de la ciudadanía es su forma de trabajo por parte del Ejecutivo. Ellos criminalizan y echan la culpa absolutamente a todos, pero ellos no asumen su responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Se cae una montaña, la culpa es de Correa. Pero cuando ellos tienen que asumir sus responsabilidades, nunca las asumen. ¿Qué es lo que ha pasado con los narcogenerales? Lo mataron al señor Nasa, quien ingresaba al Ministerio de Defensa como Pedro por su casa, y a los pocos días lo asesinan de manera totalmente misteriosa. A los pocos días sale la lista de los narcogenerales, cosa que no ha sido expuesta públicamente, sino que simplemente los quitan la visa. Tengamos en cuenta que los Estados Unidos, incluso con el país hermano de Colombia, generaron un proceso de extradición a personas vinculadas al narcotráfico. Ahora el embajador aquí en el Ecuador permite incluso que un asesor particular, privado, de quién es la persona que encabeza aduanas, la señora Carola Ríos, le vaya a proponer opciones de cambio de país, un asesor particular, y lo que dice la señora de aduanas es cualquier ciudadano se puede acercar a brindar sus aportes. Orlando, seamos sinceros, ¿quién en este país tiene la oportunidad de trabajar? ¿Quién en este país tiene la oportunidad de brindar sus aportes y que el gobierno le escuche? Mucho más la embajada de los Estados Unidos, y aún así la embajada sigue cubriendo esa lista y lo único que dice como para contentar el asunto ciudadano
les quitaremos las visas. Pero Eso no es ya que lo respuesta. mencionas, Yajaira, es importante esto porque en la audiencia de América Latina quizás hace falta reflexionar y abundar en el tema de un contexto de inseguridad enorme. Hubo un atentado con bomba el día domingo, se asesina a personas en Guayaquil y siguen los estados de excepción. Quienes dirigen y controlan el estado de excepción son los militares y los policías, pero parecería que los militares y los policías con estado de excepción es peor, porque los asesinan a los ciudadanos, asesinan incluso jueces. Un fiscal la noche del día lunes fue asesinado también. Querido Orlando, el ex gobernador del Guayas nos dio la pauta de todo lo que iba a pasar cuando él dijo que no eran servidores públicos, sino Avengers. Ajá. Cuando una persona tiene un nivel de incoherencia tal y sus coidearios pertenecientes al presidente Guillermo Lasso participan de ese tipo de comentarios, sabemos que no toman las cosas en serio, primero. Segundo, de que han llegado pensando de que el Ecuador es el Banco de Guayaquil, es una de sus agencias. Y El que banco propiedad del señor Guillermo Lasso. propiedad de su familia, sí. de él, y que él puede despedir y colocar a la gente bajo su antojo, ningún perfil que pueda ostentar un cargo de participación ciudadana, un cargo de servidor público, tiene que tener la capacidad profesional. Simplemente tiene que ser amigo del presidente Guillermo Lasso. Incluido el presidente Guillermo Lasso es una persona, sin desmerecer a nuestros bachilleres, pero es un bachiller. La mayoría de sus asambleístas son bachilleres. Llegan sin mayor conocimiento a los cargos, como tú bien lo has dicho. Cristo del Consuelo se viste de sangre este fin de semana, lugar ubicado en Guayas. Muchas provincias de la costa ecuatoriana lamentablemente ahora sufren hasta de la piratería. No, y te doy un hay dato filtro. particular nada más, y te interrumpo solamente con eso. La provincia de Esmeralda, la ciudad de Esmeralda, tiene 46,5 asesinados por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera a países en conflicto y en guerra. Es decir, es una cosa muy grave. Entonces, ¿cómo explicamos esto a la ciudadanía que nos escucha en América Latina de que se viva tanta inseguridad? Orlando, querido pueblo latinoamericano, pues el país de Ecuador está viviendo uno de los peores fenómenos de inseguridad, falta de equidad económica y de la misma manera una falta de democracia. Vivimos en una ausencia de Estado y eso es lo que ha permitido que todo el mundo se organice de manera armada y generen justamente este tipo de conflictos que ya incluso invaden a la vida privada de cada ser humano. Como tú lo has dicho, cada 2 horas hay un asesinado aquí en el país, cada 2 horas hay un niño que es raptado de los brazos de su madre, cada 2 horas es encontrado un niño sin órganos y de la misma manera niños captados para portar armas. Se los ha visto incluso en videos en la provincia de Esmeraldas, como los niños son los que disparan, los niños son los que van a estos conflictos armados ciudadanos y no hay mayor atención, hay un quemimportismo por parte del Estado y nosotros como ciudadanos, como legisladores, estamos realmente aterrados porque no solamente ahora es muerte al ciudadano en común, es muerte al fiscal, es muerte al juez, es muerte a quien está a favor de la revolución ciudadana. No olvidemos el asesinato, igual de la semana anterior, a un periodista en Manabí, por ser quien encabezaba la lista de concejales por la revolución ciudadana y quien brindaba la voz de los sin voz en la provincia de Manabí. A nosotros nos aterra. No, también se asesinó un precandidato de la Revolución Ciudadana en Esmeralda. O sea, son 2 precandidatos de la Revolución Ciudadana asesinados. Y las amenazas que también están sobre las cabezas de algunos de nuestros compañeros, incluido nuestro compañero Pavel Muñoz, quien es candidato a la alcaldía de Quito y quien también sufre amenazas constantes. Nosotros lo que hemos hecho es un llamado a diversas instituciones latinoamericanas y también instituciones de organización de derechos humanos internacionales para que amparen el debido proceso jurídico, legal y democrático que tiene que tener el país. Lamentablemente vivimos una dictadura, esas son las palabras, vivimos una dictadura, la ausencia de un Estado en donde el principal, digamos que encargado de comandar un país prefiere ir a Israel a traer armamento, a organizar una unidad latinoamericana en bien y en pro de los derechos humanos. Y además decenas de policías rodeando las instalaciones de la Superintendencia de Bancos para impedir que ingrese una persona a esa institución. Querido Orlando, estamos escuchando a la gente y la gente clama por seguridad. A pocos metros de
de clave política, pues en el Okidoki asaltaron el local y los policías salieron corriendo. Y ahora que se ve la cantidad de muertos, se ve los atentados a pocos metros de la misma manera. En la unidad judicial de acá del norte, en la plataforma judicial, pusieron una bomba, explotó la bomba y los policías no estaban para cubrirlo. Pero ahora sí toman por asalto dos instituciones claves y bajo orden del presidente Guillermo Lasso, el Consejo de Participación Ciudadana y ahora la Supercontraloría de Bancos. Están tomados por asalto por la policía, mientras la ciudadanía pide que resguarden sus vidas. Las instituciones, los muros, son los resguardados por la Policía Nacional. ¿Bajo orden de quién? Del presidente Guillermo Lasso y del ministro Carrillo, quien me enorgullece totalmente ser la proponente del juicio político en contra de él. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para hablar efectivamente del juicio político propuesto por Yajaira Urresta, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a la pausa.